Diagramas de flujo de vectores. Vamos a empezar con este diagrama de flujo. Se tiene un conjunto de elementos numéricos que debe almacenar en un vector. Hallar el mayor elemento del conjunto de datos ya indique su posición. Cuando tengamos el tema de vectores, recuerden que tenemos que almacenar todo esto en un vector. Es decir, vamos a tener que almacenar esos datos en un data grid, que ya lo van a ver ya en la programación más adelante, o tal vez ya lo vieron. Entonces, veamos de qué trata este ejercicio. Siempre tenemos que hacer primero el diagrama de flujo. Para esto tenemos que analizar qué es lo que tenemos que tener de dato de entrada. El número de elementos y, lógicamente, cada uno de esos elementos numéricos que vamos a introducir en un vector. Entonces, lo que nos pide en este caso es hallar el mayor elemento y su posición del mayor. Veámoslo con este gráfico. Este es un data grid que lo van a hacer ustedes. Aquí vamos a introducir nosotros datos. Por ejemplo, aquí tenemos 5 espacios para rellenar con datos numéricos. Y aquí, a medida que nosotros rellenemos los datos, nosotros vamos a encontrar lo que nos pide. En este caso, el mayor elemento. El mayor elemento y su posición. Para ello, entonces, ustedes necesitan datos numéricos para hacerlo correr el programa. Entonces, ustedes se dan cualquier dato. Por ejemplo, yo voy a dar el siguiente dato. Ahora, obviamente, cada uno tiene un nombre. En este caso lo vamos a llamar B. Y esta es su posición. 1, 2, 3, 4. Es decir, cada elemento ya tiene un nombre, que es B, y se podría decir que tiene un apellido, que es su posición 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, de esa forma tienen que verlo al vector, que todos se llaman B, pero cada uno tiene su posición. Entonces, vamos a introducir datos, como les comentaba, a cada uno de esos espacios. Por ejemplo, yo le estoy dando al primer dato 7, esto 3, el siguiente 5, el siguiente 45, el siguiente 42. Recuerden que ustedes pueden darse cualquier otro dato. Pero ¿cuál es su objetivo? De que analice todos estos datos que hemos introducido y encuentre el mayor y su posición. De forma general, fíjense cómo estamos representando al vector. De esta forma, B sub I. Ahora, la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es el mayor elemento de todos estos datos que hemos introducido? ¿Y cuál es su posición? ¿Alguien participe, por favor? El 45. 45. 4. Posición 4, exacto. Eso es nuestro objetivo, ¿sí? Tenemos que entonces nosotros encontrar la forma de hacer posible que encuentre ese mayor y esa posición. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que generar esta respuesta mayor o igual a 45, posición 4. Ya sabemos lo que tenemos que obtener, pero ¿cómo lo hacemos? Ahora, recordemos que en vectores nosotros vamos a simplificar la estructura que habíamos usado, que era el while, el mientras. Lo vamos a usar ahora con este ciclo, que es el ciclo para, el ciclo for, en codificación. Lo representamos de esta forma. Siempre vamos a indicar de dónde inicia la variable i. Fíjense que el vector empieza en 1, entonces vamos a decirle que empieza en 1. Y va a depender de n, que es el número de datos que vamos a introducir. En este caso son 5 datos, entonces esto iría desde 1 hasta 5. A eso se refiere este bucle, este ciclo repetitivo. Entonces, la variable i va a generar valores desde 1 hasta 5 para este ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer? Generar valores ahí. Y esto va repitiendo cada rato, va dando esas cantidades de vueltas, en este caso m. Entonces ya sabemos que necesitamos este ciclo para poder generar esos valores de i, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Si generamos este ciclo, podemos hacer la introducción de este dato, de todos estos datos con b sub i. Ahora, pero, ¿qué proceso podemos utilizar para encontrar el mayor? Entonces, este es uno de los pasos que se deben hacer. Para encontrar el mayor necesitan un valor inicial. Siempre tenemos que partir de algo que puede ser real o falso. Nosotros vamos a asumir, fíjense, que el mayor es el dato que está en la posición 1. Aquí lo indica, aquí en este cuadrito que yo hice. Estamos asumiendo que el mayor va a ser b sub 1. Entonces, b sub 1, ¿quién es para nosotros? Aquí estamos asumiendo que el mayor va a ser b sub 1. Es decir, yo voy a asumir que el 7 es el mayor del conjunto. Estoy simplemente asumiendo. Es un dato falso, obviamente. Pero tenemos que partir de algo siempre, ya sea falso o verdadero. Entonces, yo voy a asumir que este es el mayor. Y entonces yo voy a comparar este primer valor con el siguiente. Voy a preguntar si este sigue siendo mayor a 13. Y así sucesivamente hasta que llegue a esta posición donde va a hacer que este mayor ya sea 45 y se quede con su posición. Pero ¿qué deberíamos preguntar? Lo que deberíamos hacer es, como les decía, asumir que el mayor es el valor de b sub 1
Y yo voy a ir comparando desde B sub 2 hasta B sub 5, ya no con el primer dato. Entonces yo voy a preguntar esto, como indica acá, condición para el mayor. Voy a preguntar si el siguiente B sub I es mayor al mayor que yo estoy asumiendo. En otras palabras, estoy preguntando 13, que es el siguiente dato. ¿Es mayor al mayor? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que sí. Efectivamente, este nuevo B sub I es mayor a 7. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo a la variable mayor ya le voy a cambiar de dato. Ya no va a ser el valor inicial que era B1. ¿Quién va a ser ahora? Va a ser B sub I. B sub I, recuerden que estamos ahorita en el 2. Entonces, el mayor ya va a ser B sub 2. Es decir, el mayor va a ser 13 en este momento. Ahora, ¿qué sucede? Va a sacar el siguiente I. ¿En qué lugar vamos a estar? Vamos a estar en B3. En B3, entonces, va a preguntar, este B3, es decir, B sub I, que es 5. ¿5 es mayor al mayor que tenemos actualmente? Actualmente tenemos el valor de 13. Va a preguntar eso. Y la respuesta es que no, porque fíjense que 5 no es mayor que 13. Entonces va a decir no, no hace nada. Saca el siguiente valor de I. Va a ser 4, vamos a tener B sub 4. Entonces va a comparar B sub 4, que es 45. ¿45 es mayor que 13? La respuesta es sí. Entonces, en ese momento el mayor ya va a cambiar de valor y ahora va a adquirir el valor de B sub I, en este caso es 45. Entonces, ya tenemos el nuevo valor de mayor que es igual a 45. De esa forma, fíjense que va a ir funcionando y saca el último dato que es 42. ¿42 mayor a 45? No, entonces se queda con ese valor. ¿Cómo hacemos ahora para la posición? Recuerden que la posición está dado por la variable I. Entonces, solo bastaría con decir que cuando encuentre el mayor, la posición directamente va a ser I. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, entonces eso. Tenemos el diagrama principal. En el diagrama principal recuerden que tenemos que hacer los diferentes diagramas que son parte del diagrama principal, es decir, el diagrama de intro para introducir el vector, el diagrama de buscar el mayor, el diagrama de mostrar y fin. El diagrama de intro, ¿de qué se trata este diagrama? Ustedes ya lo han visto. Tenemos que leer el valor de n para generar n datos. Entonces lo vamos a meter esto en un ciclo repetitivo desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué es lo que vamos a introducir? B sub i. Es decir, vamos a tener que introducir cada uno de esos 5 datos que les había mostrado en el ejemplo. Veamos cómo corre este diagrama de flujo para el intro, para que se entienda mejor. Habíamos dicho que vamos a introducir 5 datos, ¿cierto? Entonces colocamos 5. Entonces, ¿qué dice acá? Leer n, ya lo tenemos 5. Ahora, ¿qué dice esta parte del diagrama? Dice que vamos a generar valores para i desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta n. ¿Y n cuánto es? Es 5. Entonces vamos a generar esa cantidad de datos. El primer valor de i, entonces, por tanto, es 1. ¿Qué vamos a hacer? Introducir el b sub 1. B sub 1, ¿cuánto era para nosotros? Era ese valor de 7. ¿Qué dice esto? Va a sacar el siguiente valor de i, que en este caso va a ser 2. Y vamos a introducir b sub 2. B sub 2, ¿cuánto es? Es 13. Habíamos utilizado ese segundo dato. El siguiente va a ser 5, el siguiente 4, y ahí vamos a introducir 45. Y en el último valor de i igual a 5 vamos a introducir 42. De esta forma, fíjense que ya hemos introducido los datos. Ya hemos hecho el diagrama de intro, este subprograma. Ahora nos falta hacer este otro subprograma, el de buscar mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Anotar ese subprograma buscar mayor. Vamos a asumir lo que les decía, que el mayor va a empezar en B sub 1 y su posición, por tanto, va a ser 1 inicialmente. También estamos asumiendo esa posición del primer dato. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos que ya iniciar otra vez el ciclo, porque fíjense que para llamar a estos B sub I necesitamos nuevamente de este ciclo I desde 1 hasta N. Colocamos entonces desde 1 hasta N. Pero ¿por qué ya no colocamos desde 1 hasta N? Porque fíjense que el B1 es el mayor para nosotros. Entonces, no hace falta compararlo desde la posición 1, sino desde el segundo dato, es decir, este es el mayor que estamos asumiendo y yo voy a empezar el ciclo simplemente desde 2 hasta 5, porque solamente tendría que comparar con el resto, ¿cierto? Ya no con el primero, porque el primero estamos asumiendo que es el mayor. Entonces empezamos y esta era la condición que les decía. Si B sub i es mayor al mayor que estamos asumiendo, entonces el mayor va a ser igual a B sub i en ese momento y su posición va a ser i. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esto retorne al ciclo y esto va a ir comparando con cada uno de esos datos. Y al final, ¿qué tiene que hacer? Fin del proceso nada más. Con esto ya estamos encontrando el mayor. Ahora, el diagrama de mostrar. ¿Qué es lo que se tiene que mostrar? Simplemente se tiene que mostrar a la variable mayor y posición. Y entonces fíjense que de esta manera ya hemos completado los 3 diagramas de flujos, que son subprogramas del diagrama principal. Intro, buscar mayor y mostrar.
Ahora entonces vamos a hacer la prueba de escritorio para que se entienda mucho mejor lo que habíamos visto. Este era el vector que habíamos mostrado en un inicio. Estos son los datos, ¿cierto?, que habíamos analizado. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era encontrar esto, el mayor. Entonces lo vamos a encontrar, dice que en la posición 4, el mayor es 45. Empecemos la prueba de escritorio. Ya hicimos la prueba de escritorio para el intro. Vamos a hacer la prueba de escritorio para esta parte, buscar mayor. Entonces, ¿qué dice acá? Asumir que el mayor es B sub 1. Para nosotros, ¿quién es B sub 1? Es 7. Entonces, aquí vamos a colocar el mayor, que es igual a B sub 1. ¿Y su posición cuál va a ser? Va a ser 1. Ya está. Entonces, ahora empecemos el ciclo. ¿Desde dónde va a empezar? Desde 2. Entonces, colocamos acá I igual a 2. Por tanto, B sub I 2, ¿quién es? Es 13. Ya lo tenemos ahí al 13. Pregunta, 13, en este caso B sub I, ¿es mayor al mayor? Nos pregunta, ¿13 es mayor que 7? Sí, entonces, ¿qué hacemos? El mayor va a ser igual al B sub I de ese momento. El B sub I de ese momento es 13. Entonces, aquí yo coloco que el mayor ya es 13 y su posición es I. Dice, ¿cuánto vale I en ese momento? Vale 2, entonces colocamos ahí 2. Fíjense que ya encontró hasta el momento un nuevo mayor que es 13 y está en la posición 2, nos dice. ¿Qué sucede ahora? Se sale de esta condición, saca el siguiente valor de I, que va a ser en este caso 3, porque ya tenemos el valor de 2, 3. Entonces, en la posición 3, ¿quién está? Está B sub 3, que es 5, colocamos 5. Pregunta nuevamente, fíjense, ¿B sub I es mayor al mayor? Es decir, 5 es mayor a 13. La respuesta es no, entonces no va a realizar otro proceso. Simplemente va a sacar el siguiente valor de I, que para nosotros ya va a ser 4. Por tanto, B sub 4, ¿quién es? Es 45, lo anotamos ahí. Pregunta ahora nuevamente, fíjense aquí, dice 45 es mayor al mayor. ¿45 es mayor que 13? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Mayor va a ser igual a B sub I. Es decir, que el nuevo valor de mayor va a ser B sub I, para nosotros es 45. ¿Y en qué posición está? En la posición I, dice acá. Posición I, es decir, 4. Tenemos el 4. Ya encontró, fíjense, el nuevo mayor, que es 45, y está en la posición 4. Sale entonces del ciclo I, saca el siguiente valor, que para nosotros es 5, y el último dato, B sub 5 es 42. Por tanto, pregunta nuevamente, ¿B sub I es mayor a mayor? ¿42 es mayor que 45? La respuesta es no. Por tanto, ¿quiere sacar el siguiente I, pero va a poder? No. Porque recuerden que I va desde 2 hasta N. ¿Y N cuánto vale? Vale 5. Entonces, desde 2 hasta 5 no hay ningún, ya llegó, es decir, ya no podemos sacar más valores de I. Entonces ahí se terminó. ¿Qué va a hacer? Mostrar quién al mayor y a la posición. Los últimos datos en mayor, ¿cuáles son? Es 45. ¿Y la posición cuánto es? Es 4. Entonces fíjense que funciona hasta este momento el diagrama de flujo. De esa forma lo comprobamos entonces. Bien, entonces ya hemos visto esto de encontrar el mayor. Ahora vamos a ver cómo encontrar el menor. Otro diagrama de flujo. Veamos entonces el siguiente. Pero antes, entonces vayamos al siguiente diagrama. Se tiene un conjunto de elementos numéricos que debe almacenar en un vector. Hallar el menor, nos pide, del conjunto de datos e indique su posición. Es similar al anterior, pero ahora tenemos que encontrar al menor y su posición. Entonces veamos qué tenemos que hacer. Introducir n números, es decir, n elementos. ¿Qué sigue? Mostrar el menor, nos pide ahí. Y su posición. Entonces, nuevamente nos vamos a dar, yo en este caso estoy dando 5 datos, ustedes pueden hacerlo con n datos, es decir, pueden darse 3, 10, 20, cuanto quieran. Pero ¿qué tiene que hacer? Encontrar el menor y su posición. Entonces, recordemos que en vectores, si tenemos 5 datos, esto va a ser B1, B2, B3, B4, B5. De forma general lo llamamos como B sub I. Y nos damos aquí 5 datos cualquiera. Yo, por ejemplo, estoy dando el mismo del anterior. En este caso, ¿cuál sería el menor? El menor, como podemos ver, del conjunto de datos es 5. Por tanto, ¿cuál sería su posición de ese menor? Va a ser 3. Entonces deberíamos obtener este resultado, que el menor del conjunto de datos es 5 y su posición es 3. ¿Cómo lo hacemos? Como se trata en este caso de un tema de vectores, necesitamos del ciclo para introducir esos 5 datos, y luego vamos a necesitar otro ciclo que va a ir desde 2 hasta n para la comparación de los datos. Entonces vayamos a los procesos. Para el menor, pueden apreciar que es similar al del mayor. Vamos a asumir que el menor va a ser el primer dato. Luego vamos a hacer esta comparación del siguiente B sub I. Vamos a preguntar si es menor al menor que estamos asumiendo.
En el caso que así sea, entonces el menor va a ser igual a ese dato que ha demostrado ser menor al menor que yo estaba asumiendo. Y la posición va a ser lo mismo, posición va a ser igual a i. Entonces, este es el valor inicial del menor. Luego vamos a hacer la comparación, como les indicaba, con esta condición, que es similar a la anterior, pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Ayer el menor. Entonces preguntamos, B sub i, es decir, el B sub 2, o el 3, o el 4, o el 5, ¿es menor al menor? En caso de que estos datos, uno de estos datos sea menor al que estamos asumiendo, se va a realizar el cambio. El nuevo menor va a ser igual a ese dato que está analizando en ese momento. Y la posición va a ser posición igual a i. Veamos entonces ya el diagrama principal, va a ser similar. Introducimos el vector, realizamos el diagrama de buscar menor, luego realizamos el diagrama de mostrar. Por tanto, el diagrama de intro tenemos que leer n datos, hacemos el ciclo para, donde vamos a introducir los b sub i desde 1 hasta n, lo que les decía en un inicio, en el diagrama anterior. Vamos a introducir esos datos. Por ejemplo, 5, introducimos para 1 el b sub 1, para 2 el b sub 2, para 3 el b sub 3, para 4 el b sub 4, para 5 b sub 5. Fíjense que de esta manera ya lo han introducido esos datos en b sub i. Cada uno tiene una posición, ya tenemos los datos. Entonces ya podemos buscar el menor. Vamos a buscar el menor entonces en esta parte ya del diagrama. Lo que les decía, aquí tenemos que empezar a poner los valores iniciales. ¿Tenemos valores iniciales? Sí. ¿Cuáles son? Teníamos que asumir que el menor es b sub 1 y tenemos que asumir que su posición también es 1, porque si es el b sub 1, su posición es 1. Entonces ahora vamos a hacer desde 2 hasta n. El diagrama de flujo va a empezar entonces, perdón, el ciclo va a empezar desde 2 hasta n. Vamos a hacer desde 2 hasta 5, la comparación. Vamos a ver entonces, b sub i es menor al menor. Si dice sí, entonces el menor va a ser igual a b sub i que se está analizando en ese momento. Y su posición va a ser el valor de i en ese momento. Entonces va a volver el ciclo y termina el proceso. Una vez que realice todo eso, vamos a mostrar a quién, al menor y a la posición. Entonces ya podemos hacer el diagrama de flujo, perdón, en la prueba de escritorio. Acá hemos asumido que estos son los 5 datos. Este es el resultado a obtener. Entonces veamos. Vamos a colocar i, b sub i, menor y su posición. Y empecemos con este diagrama, entonces, es la prueba de escritorio de este diagrama, que dice, asumir menor B1, posición igual a 1. Entonces asumimos. Menor va a ser igual a B sub 1, en este caso es 7, colocamos 7. Posición es, por tanto, 1. Ahora, y va a empezar desde 2 hasta n, es decir, colocamos aquí 2. Por tanto, se introduce el B sub 2, para nosotros B sub 2 es 13. Pregunta entonces, B sub 13 es menor, perdón, B sub 2, que es 13, es menor a 7. La respuesta es no, 13 no es menor que 7. Entonces no, saca el siguiente i, que para nosotros va a ser 3. Tenemos el b sub 3, que para nosotros es 5. Pregunta, ¿5 es menor al menor que estamos asumiendo, que en este caso es 7? ¿5 menor que 7? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? El menor ahora va a ser igual a b sub i, nos dice acá. Menor entonces va a ser igual a ¿quién? A b sub i. B sub i, ¿quién es en este momento? Es 5. Entonces 5 es el nuevo menor y su posición, por tanto, va a ser i. ¿Y cuánto vale en este momento? Vale 3. Ya lo tenemos ahí. Saca el siguiente valor de i, que va a ser 4. Por tanto, estamos hablando de 45, que es el b sub 4. ¿Qué hace? Pregunta lo mismo. ¿45 es menor que, en este caso, 5? La respuesta es no. Sale, saca el siguiente valor de i, que es 5. Por tanto, tenemos 42. Y pregunta nuevamente, ¿42 es menor que 5? La respuesta es no. Entonces se sale y termina. Ya no puede sacar el siguiente i porque va desde 1 hasta 5. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente mostrar el menor y su posición, que en este caso es 5 y 3. Y de esta forma entonces ya lo hemos comprobado.